Bueno, en este video vamos a hacer, digamos, una introducción a los sistemas de memoria que se utilizan tanto en computadoras como, por ejemplo, también en teléfonos celulares. En definitiva, un teléfono celular en algunos aspectos es similar, digamos, a una computadora en el sentido de que utiliza, digamos, prácticamente los mismos tipos de memoria, digamos, que una computadora. O sea, hay factores comunes entre una computadora, digamos, y un celular en cuanto a la circuitería electrónica, digamos, que manejan. Un teléfono celular, por ejemplo, maneja memoria RAM, tiene cantidades pequeñas también de memoria CEPROM y, por supuesto, tiene la memoria flash. Ahora, entrando, digamos, un poco en el tema, digamos, de las memorias, básicamente se pueden clasificar, digamos, en dos tipos. Están las memorias RAM y las memorias ROM. Dentro de estas hay muchas subcategorías, ¿verdad? O sea, en principio tenemos dos grandes categorías que son la memoria RAM y la memoria ROM. Después, en el caso particular de los celulares, vamos a ver, digamos, aplicaciones de distintos tipos de estas memorias y de los subtipos que hay también de ellas, digamos, en los celulares. La diferencia entre estas dos memorias, básicamente, es que la primera, la memoria RAM, esto significa Random Access Memory, el inglés mío es horrible, pero por lo menos doy una idea de lo que significa, que es memoria de acceso aleatorio, ¿de acuerdo? Memoria de acceso aleatorio en realidad es un término mal llamado porque la memoria ROM en general también es una memoria de acceso aleatorio. Las que no son memorias, por ejemplo, de acceso aleatorio, son las memorias en general magnéticas, como pasa en las computadoras, por ejemplo, con el disco duro, y como pasaba antiguamente con las memorias de cinta magnética, cualquiera fuera su tipo. Históricamente, en las computadoras se utilizaban desde grandes cintas hasta incluso pequeños cassettes para la grabación y almacenamiento, digamos, de programas. Ese tipo de memorias magnéticas son de tipo secuencial, en el sentido de que para acceder a una cierta posición de memoria, primero hay que recorrer infinidad de posiciones anteriores, digamos, de memoria, porque no hay otra forma desde el punto de vista mecánico. Si yo quiero acceder a un dato o una parte del programa que está, por ejemplo, en una cinta magnética, digamos, a los 15 metros, hablando en metros de la cinta, que podría ser de repente unas 30 vueltas, girando la cinta a una cierta velocidad, evidentemente que tengo que recorrer todo ese camino para llegar al dato que yo quiero. Eso es una memoria de tipo secuencial, o sea, yo tengo que acceder a posiciones previas de esa memoria para poder acceder al dato o a la parte del programa que yo quiero. Este tipo de memoria es una memoria de acceso aleatorio en el sentido de que yo puedo acceder a cualquier posición de memoria, digamos, en cualquier momento. Eso es lo que significa memoria de acceso aleatorio. Sin embargo, la memoria ROM, en definitiva, y todos los grupos que siguen después dentro de las memorias ROM, también de alguna forma son memorias de acceso aleatorio. O sea que en realidad, esto no lo digo yo, están libros de ingeniería, no se eligió del todo bien, digamos, el término de memoria de acceso aleatorio, porque la memoria ROM también es una memoria justamente de acceso aleatorio. La diferencia principal, básicamente, entre estas dos consiste en que la memoria ROM es una memoria, digamos, no volátil. Esto significa Read Only Memory, o sea, memoria de solo lectura, significa esto, ¿no? O sea, la ROM es una memoria solamente de lectura, en cambio la RAM es una memoria de lectura y escritura. Ahora bien, la memoria, digamos, de tipo RAM es una memoria, como decíamos, es una memoria volátil. ¿Qué significa memoria volátil? O sea, una de las principales características es que es una memoria volátil. Es volátil. Memoria volátil significa que cuando yo quito la alimentación, todos los datos que tiene guardados se pierden inmediatamente. ¿Tá? Eso, por un lado es una ventaja y por el otro lado es una desventaja. Desde el punto de vista, digamos, del funcionamiento de los equipos habituales, computadoras, celulares y todo eso, eso se arregla poniendo otros tipos de memoria. De todas maneras, la memoria RAM es una memoria clave, tanto en los dos tipos de equipos, computadora y celular, porque en ella se guardan muchos datos temporales, como por ejemplo los datos que se envían a la pantalla, por ejemplo, al display, o de lo contrario, por ejemplo, los datos que toma la misma cámara de video, por ejemplo, en el caso de un celular. En el caso de la computadora, por ejemplo,
ahí se almacenan típicamente bloques inmensos de datos que provienen desde el disco duro, por ejemplo, o de otros medios de almacenamiento externo. Por ejemplo, si yo estoy realizando una lectura de archivos en un puerto USB, en un pendrive, por ejemplo, también estoy guardando esos datos en este tipo de memoria RAM, que es una memoria volátil. Si yo quito la alimentación tanto en el celular como en la computadora, los datos que había ahí se pierden, digamos, inmediatamente. Por ejemplo, imaginemos que yo estoy haciendo una comunicación por WhatsApp, por ejemplo, con una persona, ¿tá? Estoy hablando por una videollamada, toda esa información está siendo almacenada temporalmente en una memoria RAM. Si yo inmediatamente retiro, por ejemplo, la batería, o sea, imaginemos que tengo el celular destapado y quito la batería, evidentemente que todos esos datos que corresponden con las imágenes de la otra persona que yo estoy viendo, se pierden inmediatamente. Cuando yo coloco la batería, si reinicio el celular, nada de eso quedó almacenado, digamos, en la memoria del celular. O sea, ningún dato de ese tipo quedó guardado en la memoria celular. Sin embargo, esos datos son necesarios tanto para hacer la transmisión, digamos, hacia el exterior a partir de la vía radiofrecuencia, como también para presentarlos en la pantalla, en la misma pantalla justamente con la cual yo estoy haciendo la comunicación, para poderlos ver, por ejemplo. Entonces, la memoria RAM, la principal característica que tiene, que es una memoria volátil, pero que también tiene la particularidad de que puede almacenar cantidades muy grandes de información. Por ejemplo, en las computadoras de uso común, hoy por hoy hablar de 4 GB de memoria RAM no asusta a nadie, es una memoria mediana a esta altura. 8 GB, digamos, es una memoria más o menos importante, y 16 GB ya pasa a ser, digamos, una memoria bastante importante. Antiguamente, en el pasado, evidentemente que los valores eran muy chicos, esto avanza demasiado rápido y por lo tanto cada vez hablamos de mucha más cantidad de gigabytes, digamos, en memorias de tipo RAM. Lo mismo pasa, digamos, en los celulares. Hay celulares hoy por hoy que ya tienen, por ejemplo, como memoria RAM, 3 GB, por ejemplo, de memoria RAM, y ya es una memoria tipo un estándar, funcionando de repente a velocidades de 933 MHz cada una. Ahora bien, la memoria RAM decimos que es una memoria volátil, es una memoria de gran capacidad y aparte de todo incluso se divide en dos categorías. Está por un lado la memoria estática, la RAM estática, y por el otro lado está la RAM dinámica. La RAM estática se construye normalmente con transistores bipolares, y esta otra se construye con transistores, digamos, de tipo MOSFET. Entonces, ¿qué pasa? La memoria RAM estática es una memoria que en realidad no está proyectada para almacenar grandes cantidades de información. Típicamente en las computadoras se utiliza como memoria caché. Los microprocesadores de los celulares también tienen memoria caché, evidentemente, y se construyen con transistores bipolares típicamente por el hecho de que el transistor bipolar y el sistema en sí en el cual está hecho, digamos, es un sistema mucho más rápido. Para construir una sola celda de memoria RAM de tipo estático se requieren aproximadamente unos 6 transistores bipolares, algunos incluso con emisor múltiple. En cambio, para la construcción de una memoria RAM dinámica, la unidad de almacenamiento de información está compuesta solamente de un solo transistor, pero requiere una circuitería especial porque, digamos, los datos básicamente se pierden continuamente porque la información se guarda, digamos, en una pequeña capacidad. O sea, el dato se guarda, digamos, en un pequeño condensador, como vamos a ver ahora. En el caso de la RAM dinámica, por ejemplo, a lo que hacíamos referencia recién viene siendo esto. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, un transistor, digamos, de efecto de campo, ¿tá? Y este transistor de efecto de campo tiene acá por un lado lo que vamos a ver después, que esto es la línea de selección, y acá, por ejemplo, yo tengo la línea de datos. Acá yo tengo, por ejemplo, un condensador, que es a través del cual se almacena el bit de información, y acá yo tengo por un lado una línea de datos. Entonces acá yo tengo una línea de datos que en determinado momento yo aplico un dato acá, ese dato cuando se activa este transistor se guarda, digamos,
en este pequeño condensador. Por ejemplo, si es un 1 lógico, se representa una tensión positiva y eso se guarda, digamos, en este condensador. Desde el punto de vista de la lectura es exactamente lo mismo, se activa el transistor y este voltaje que está acá presente en el condensador sale a través del transistor hacia el circuito exterior y por lo tanto permite hacer, digamos, la lectura de los datos. El circuito, digamos, que hace el refresco de esto es un poco complejo, lo vamos a ver ahora la idea cuál es, pero podemos decir que el problema radica en que la carga que adquiere este condensador se pierde a través de la resistencia entre el drenador y el surtidor. Digamos, acá esto vendría siendo el surtidor y esto el drenador, esto evidentemente que la comporta. A través de la baja resistencia, relativamente baja resistencia entre el drenador y el surtidor, se pierde la carga almacenada, digamos, en este condensador. Entonces, por lo tanto, esa es la razón por la cual requiere un cierto refresco, justamente, el dato que se guarda en el condensador cada unos pocos milisegundos. Normalmente, por ejemplo, una memoria de 4096 posiciones se puede refrescar aproximadamente en unos, si yo mal no recuerdo, unos 4 milisegundos. En total tendré que sacar la cuenta, pero más o menos el ciclo de refresco en cada bit de información tiene que ser alrededor de unos 15,7 microsegundos aproximadamente. O sea que cada 15,7 microsegundos se debe refrescar el contenido, digamos, la carga, en una palabra, que tiene ese condensador. Cada 15,7 microsegundos. Ven que tiene que ser bastante rápido porque si no el dato se pierde. Se pierde rápidamente. Sin embargo, el proceso de refresco a la vez es muy rápido, demora unos 100 nanosegundos aproximadamente, lo cual significa que aproximadamente el 99% del tiempo la memoria está disponible para operaciones tanto de lectura como de escritura particularmente. El hecho de que la celda de información es muy simple, se compone solamente de un transistor y un condensador, eso permite una gran densidad de integración. Por eso es que las memorias que se utilizan tanto en celulares como computadoras cada vez tienen más capacidades y siempre hablamos de gigabytes. Eso se debe justamente a que el espacio utilizado por bit de información es tremendamente pequeño comparado con el espacio que utiliza una memoria RAM de tipo estática. O sea, por bit de información, el área que ocupa esta celda es mucho más pequeño que el área que ocupa un bit de información en la memoria estática. Recordemos que esta se forma con 6 transistores bipolares y esto con un solo transistor y un condensador. Entonces la densidad de integración, digamos, de esta memoria es mucho más grande, por lo tanto aumenta la capacidad de memoria, se obtienen fácilmente memorias de varios gigabytes, pero tenemos uno de los problemas, el refresco de la memoria. Por otro lado, esta memoria es un poco más lenta que esta otra, o sea, los tiempos de acceso, de lectura y escritura son bastante más lentos en la RAM dinámica que en la RAM estática. Esta es la razón por la cual la RAM dinámica se utiliza como memoria principal en una computadora, mismo en un celular, y la memoria estática se utiliza como memoria caché. Por ejemplo, en una computadora tenemos una RAM dinámica, que es esa tarjetita que nosotros enchufamos en los slots, digamos, de la computadora. Esa viene siendo la memoria RAM dinámica, y la memoria caché normalmente es un circuito integrado que está muy próximo, digamos, al microprocesador. Esa viene siendo la famosa caché L2, y adentro del microprocesador tenemos la caché L1. Por ejemplo, en un microprocesador típico, por ejemplo, tenemos 4 bloques principales de construcción. Por un lado tenemos una CPU, tenemos una unidad de control, tenemos una unidad lógica aritmética, esto es un procesador común y corriente, típico, tenemos una unidad de manejo de memoria y tenemos una memoria caché. La memoria caché que tiene cualquier procesador adentro es una memoria pequeña, pero de tipo estática, es una memoria volátil, es una RAM estática, pero de una pequeña capacidad y muy rápida. Y tiene la ventaja que como está dentro del procesador, la unidad de control, lo mismo que la unidad de lógica aritmética, accede muy rápidamente a los datos contenidos en la memoria caché. Esto es lo que se llama típicamente memoria L1. Exterior al microprocesador, viene la memoria caché L2, que esto, como decimos, típicamente es un integrado que está soldado muy cerca del microprocesador, y esto es una memoria también del tipo estático, es una memoria estática, es una memoria muy rápida, ligeramente más lenta que la memoria L1, aparte por el hecho de estar fuera del propio microprocesador, entonces hay tiempos de acceso un poco más largos, porque acá esto se comunica por buses,
Y esta memoria decimos que es una RAM estática de transistores bipolares y esta se conecta después con la memoria principal del sistema, donde la memoria principal, esta sí, está hecha, es una memoria de tipo RAM dinámica. Esta memoria, en el caso de la computadora, se conecta después con el disco duro. Entonces ven que hacia allá vamos aumentando el tamaño de la memoria y a la vez perdiendo velocidad. Esto es lo que se llama una jerarquía de memoria. Acá vendría, en el caso de la computadora, digamos, el disco duro. Digamos, en los celulares no existe el disco duro, todo viene más bien de acá para atrás, ¿tá? Donde estas memorias típicamente están contenidas dentro de ya lo que son megacircuitos integrados, o sea, circuitos integrados de muy, pero muy alta densidad de integración, y por lo tanto, estas memorias forman parte de todo el microprocesador, se están contenidas ahí dentro de estas memorias junto con el procesador. Eso le confiere una gran velocidad de operación, que por ejemplo en algunos casos llega, por ejemplo, a los 933 MHz. Quiere decir que el celular es una computadora de una potencia muy importante, ¿tá? Tiene procesadores muy potentes y encima una memoria integrada a todo el microprocesador en su conjunto, a todo el chip de circuito integrado, lo cual le permite operar a una velocidad extremadamente alta. Pero acá tenemos el principio de funcionamiento justamente de estas memorias. Entonces decimos, esto es un procesador típico, sencillo, común y corriente. Esto es la memoria caché L2, la memoria externa. Es más grande de tamaño que el E1, pero un poco más lenta. Y después tenemos la RAM dinámica, que esta es mucho más grande que la caché L2 justamente, pero más lenta porque es una memoria dinámica con transistor de efecto de campo y condensadores. Ahora bien, este es el concepto básico de lo que vendría siendo jerarquía de memoria. Decíamos entonces que los celulares, el gran procesador ya tiene todas esas unidades de memoria adentro. Esto simplemente es para tener una idea de la operación. El circuito que realiza el refresco, en este caso, vamos a dibujarlo al revés a esto. Por un instante vamos a dibujarlo al revés. Acá tendríamos, por ejemplo, la línea de datos. Lo estoy dibujando simplemente al revés. Acá tenemos la línea de selección. Y aquí es donde vendría el famoso condensador, donde se guarda el bit de información. Esto que voy a dibujar no es un esquema exacto, pero representa la idea de funcionamiento y quizá en algún caso se haya implementado así. Yo lo he visto así en libros directamente, pero los libros muchas veces aclaran que son versiones simplificadas de la realidad. ¿Qué es lo que pretende mostrar? Es la idea cuál es. Entonces acá lo que se tiene es un doble inversor. La señal a través de un doble inversor queda como era. Si yo tengo un circuito que invierte dos veces la señal, por ejemplo, si yo tengo un 1 lógico, acá tengo un 0 y aquí tengo un 1 de vuelta. Si tengo un 0, aquí tengo un 1 y después tengo un 0. O sea, dos inversores en cascada directamente no hacen absolutamente nada. Pero, si yo a esto le conecto acá otro transistor de efecto de campo, de este tipo, y uno estos dos puntos, y acá en este momento aplico una tensión positiva, o sea, un 1 lógico, lo que ocurre es que el dato que está presente acá, que viene siendo una réplica aumentada de lo que hay acá, hace que esto se refresque. Por ejemplo, vamos a suponer que yo acá tengo, digamos que esta memoria funciona con una tensión de 5 volts, por ejemplo, ¿no? Entonces, si funciona con una tensión de 5 volts, lo típico se considera BDD sobre 2, se considera el punto de transición entre el estado 0 y el estado 1. O sea que de acá para abajo, esta línea punteada para abajo sería el estado 0, y esta línea punteada para arriba sería el estado 1. Si yo, por ejemplo, grabo un dato acá en la memoria, imaginemos que yo grabo un 1, entonces de repente grabo un 1 cuando se habilita este transistor, se activa mediante la línea de selección este transistor, y vamos a suponer que acá yo tengo un 1 a la entrada y meto un 1 acá, entonces este 1, que equivale a una tensión de 5 volts, se guarda en el condensador. Entonces se guardó un 1 lógico, acá tengo el 1, hay que hacer referencia acá en este punto. Acá tenemos un 1 lógico. Con el paso de los microsegundos, la carga de este condensador comienza a perderse peligrosamente, al punto de que si esto se sigue perdiendo, la capacidad de este condensador, si se sigue perdiendo, lo que va a pasar es que el condensador puede atravesar esta línea y va a representar un 0, cuando lo que se guardó originalmente es un 1. Entonces esto lo estoy dibujando de vuelta varias veces porque no doy con la forma exacta. Esto tiene una ligera curvatura así, como cualquier constante de tiempo. Ahí está bastante bien. Ahora, si yo, antes de que esta señal caiga por debajo de este nivel, yo la refresco,
Entonces lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Vamos a suponer que acá la señal cayó, en lugar de 5 volt, vamos a suponer que llegó a 3,8. En este instante tengo 3,8 volt en lugar de tener los 5 volt con lo que fue cargada, ¿verdad? Un 1 representa en este caso 5 volt. Si yo aquí tengo ya una tensión de 3,8 volt porque ese condensador fue perdiendo carga, en el momento que yo activo este transistor que pertenece al circuito de refresco, 3,8 aquí aparece como 0 y este 0 vuelve a aparecer como 5. ¿Me explico? Porque tengo dos inversores en cascada. La tensión acá no es que va a aparecer 5 volt en la salida, sino que simplemente estos son circuitos inversores, entonces esto lo está interpretando todavía como un 1, este 1 aparece como 0 y de vuelta aparece como un 1 en la salida. Lo único que este 1 ahora es una tensión de 5 volt. En el momento que yo activo este transistor de refresco, que le aplico una tensión de 5 volt a esa compuerta, los 5 volt que hay acá se reciclan, pasan directamente a través del transistor acá y recarga el condensador de vuelta, entonces lo lleva de vuelta a una tensión de 5 volt. Entonces lo que ocurre es que con el refresco esto llega de nuevo a los 5 volt. Otra vez esto va a ir perdiendo capacidad y cuando viene de vuelta el siguiente pulso de refresco, acá la tensión vuelve a subir, digamos, a 1 volt. Y así sucesivamente. Este periodo dura aproximadamente 16,7 microsegundos en la mayoría de las memorias, o sea que cada 16,7 microsegundos se realiza el refresco de cada bit de información. Evidentemente que este circuito no se utiliza, digamos, no se utiliza por cada bit de información que hay en la memoria, sino esto resultaría extremadamente caro. Sino que este mismo circuito lo que se hace se utiliza para refrescar todas las posiciones de memoria. O sea que con unos pocos circuitos de este tipo, por ejemplo, vamos a suponer que fuera una memoria 32 bits, con 32 circuitos de ese tipo, yo refresco todo el circuito de memoria y por lo tanto no sale tan caro. Eso es lo que hace que esta memoria permita grandes capacidades de manejo de información. Entonces, por lo tanto, la memoria estática es una memoria bipolar, no tiene nada que ver con esto, no necesita, digamos, refresco de ningún tipo, pero tiene esa ventaja también de que es más rápida que la memoria dinámica. O sea, cada una tiene su pro y su contra. Entonces, la RAM dinámica, en síntesis, es una memoria de mucho mayor capacidad, es más lenta y tiene el problema de que requiere refresco aproximadamente por cada celda de información cada 16,7 microsegundos. La RAM estática no requiere refresco, es de menos capacidad de almacenamiento de información y a la vez también es más rápida, digamos, en su funcionamiento. Ahora este vídeo lo voy a cortar acá para no hacerlo demasiado largo. En el próximo vídeo vamos a ver un esquema general de cómo es, digamos, los bloques de memoria, digamos, de memoria RAM, o sea, cómo funcionan, cómo se hace la decodificación con una línea de dirección.